Escucha el análisis más profundo en el tema migratorio en Podcast Radio América HN, con nuestra nueva entrega Dimensión Migratoria 2024. Desplazamiento más allá de las fronteras. Episodio 1 con la cónsul de España en Honduras, Cintia Breña, moderado por el periodista Lesman Morazán Reyes. Bienvenidos al Podcast Radio América. En esta ocasión, un servidor de ustedes, Lesman Aníbal Morazán Reyes, me complazco en presentarles la primera miniserie del proyecto Dimensión Migratoria, Desplazamiento más allá de las fronteras. En este primer episodio presentamos a la cónsul de España en Honduras, Cintia Breña, quien anuncia que por lo contento que están con la mano de obra hondureña, van a continuar con la migración laboral de compatriotas y además habla de las facilidades legales para trabajar y estudiar en España. ¿Cómo surge esta idea? ¿Cómo nace? ¿Cómo los compatriotas pueden aplicar? Seguramente hay muchos connacionales que están interesados en este programa. Voy a darle la bienvenida a propósito a Cintia Breña. Ella es la cónsul general de España en nuestro país. Cintia, bienvenida. Muchas gracias, Esmam. Sí, Cintia, ¿cómo surge el programa para llevar a trabajar a hondureños a España? Bueno, los programas de contratación en origen surgen en Europa ya a principios de este siglo XXI y surgen sobre todo por la necesidad de mano de obra, principalmente estacional, en los países que contratan, ¿no? O sea, digamos que hay un problema de mano de obra local y se empieza a explorar la posibilidad de acudir a otros países para contratar esa mano de obra. España inicia su programa de contratación en origen en el año 2001 con países como Marruecos y en América Latina, Ecuador, Colombia y República Dominicana. En paralelo también en este tiempo se empiezan a firmar acuerdos de flujos migratorios laborales entre esos países y digamos que esos acuerdos no son imprescindibles para que un país entre a formar parte de ese programa de contratación en origen, pero sí se da preferencia a países con los que España tiene esos acuerdos. En el caso de Honduras es en el año 2021 donde se inicia un programa piloto a través del cual un contingente de 250 trabajadores hondureños fueron a España para trabajar durante entre 6 y 9 meses y además en el año 2021 se firma también un acuerdo de ese tipo que le comentaba antes de flujos migratorios laborales para tratar de dotar de estabilidad al programa que este año ha tenido su tercera edición. En el caso concreto de Honduras, ¿cuántos compatriotas hasta ahora se han beneficiado a través de este programa? Bien, como te decía Osman, en la primera edición fue un contingente de 250 trabajadores. ¿2021? 2022. O sea, en 2021 nace y en 2022 es cuando viajan. Ya empieza. En 2021, efectivamente. Y al año siguiente, ya en la campaña de 2023, se recontrató a 203 de estos trabajadores y se amplió el contingente. En principio la idea era hasta 500, pero luego por algún tipo de problema con documentación viajaron 441 y este año se decidió no hacer un nuevo proceso de selección, sino ofertar una nueva oferta de trabajo a los trabajadores que ya habían viajado en los años previos o que habían sido seleccionados y no habían podido viajar. Y en el contingente de este año, que ha concluido el 20 de marzo, salió el último grupo numeroso. Han sido, todavía no tengo los datos concretos, pero entre unos 350. Entonces digamos que el total de trabajadores que se han beneficiado está en torno a los 500, teniendo en cuenta que muchos de ellos han viajado incluso 3 años consecutivos a trabajar en España. ¿Todos van al área agrícola o no necesariamente? Sí, de momento el programa está centrado en el área agrícola, o sea, sí es en general para España, también con otros países. Las contrataciones en origen se dirigen principalmente al sector agrícola. En el caso de los hondureños, de momento van a la provincia de Huelva principalmente a trabajar en recogida de la fresa y de cítricos. Sí, cónsul, ¿y esto tiene algún costo? ¿Cómo pueden los compatriotas aplicar a estos programas? Vale, digamos, la aplicación no tiene costo. Se hace un proceso de selección, hay unas jornadas de reclutamiento que pone en marcha la Secretaría de Trabajo hondureña, que lo hace de forma transparente, lo publicita y cualquiera que esté interesado puede anotarse para participar en esas jornadas. Además, como muchísimos de estas personas normalmente están en el área rural, en el área interior del país, la Secretaría de Trabajo es la que se desplaza allí con un grupo de seleccionadores y
hace una selección previa que luego envía a las empresas que están interesadas, a las empresas españolas que están interesadas en contratar a trabajadores hondureños, ¿no? O sea, con un perfil, y de ese listado las empresas hondureñas seleccionan a las personas a las que quieren entrevistar, y las empresas se desplazan a Honduras para hacer esas entrevistas de forma presencial cuando hay un proceso de selección, y de ahí ya seleccionan a las interesadas. Entonces esa primera parte de participación no tiene ningún costo. Luego ya, para obtener el visado, sí que hay algunos documentos, sobre todo el certificado médico. Se necesita un certificado médico bastante completo, que sí que tiene un cierto costo, pero el proceso de selección y luego también ya las apostillas que tienen que presentar para algunos documentos, se ha llegado a un acuerdo para que sean también Normalmente gratuitas. ¿Por cuánto tiempo van? Entre 6 y 9 meses, depende del trabajador concreto, Aquí nunca más de 9 meses. No necesita recomendación de ningún político, ningún partido en es un particular. proceso. No, como le decía, es un proceso transparente y ya sobre todo llegado a la parte de las empresas en España no tienen ningún tipo de vinculación política ni nada. De hecho, para ellas lo principal es ver a gente que saben que trabaja bien, están bastante satisfechos con la mano de obra hondureña hasta ahora, o sea, y de hecho vemos cómo recontratan porque claro, si han tenido ya una buena experiencia con los trabajadores que han ido, ellos prefieren contratar a gente que ya haya estado allí. Partiendo de esa buena experiencia, de esa buena calificación que tiene la mano de obra, ¿hay planes de continuar con estos programas? Sí, la idea, como le decía, además ya habiendo firmado ese acuerdo, es dotar de estabilidad a este programa, que en 2021 fue un programa piloto. El año pasado podemos decir que todavía estábamos en pruebas y este año ya era la consolidación. De hecho, como le decía, por eso este año no se ha hecho un nuevo proceso de selección, sino que preferíamos como consolidar lo que hay hasta ahora. Pero para el futuro, en mis conversaciones con la Secretaría de Trabajo hondureña, sí que hay voluntad por las dos partes de poder continuar, incluso si es posible y hay demanda por parte de las empresas españolas, que yo creo que sí la va a haber, porque como digo, sí que están contentos con el trabajo de los hondureños y también con el idioma, un punto importante aquí, porque digamos, pues las empresas tienen mucho más cerca Marruecos y de hecho el grueso de contrataciones en origen sigue siendo Marruecos por la cercanía y lo que ello implica en costes, pero con trabajadores latinoamericanos la ventaja del idioma para los empresarios es muy grande, ¿no? O sea, poder comunicarse con sus trabajadores sin que haya ningún problema de entendimiento es positivo. Entonces yo creo que sí que en años posteriores, o sea, en los próximos años vamos a poder incluso aumentar el número de trabajadores que vayan. ¿Y las posibilidades que vayan a trabajar a otras áreas distintas a la agrícola? En principio, de momento no se contempla y como digo, normalmente la gran demanda es sobre todo para trabajo agrícola, pero digamos no está cerrado. O sea, la orden de contratación en origen contempla que se pueda ampliar a otros sectores, pero por ahora digamos que no hay mucha demanda por parte de las empresas españolas. Bueno, las estadísticas oficiales nos dicen que España es el segundo destino después de la Unión Americana que buscan los hondureños en busca de mejores derroteros, de poder lograr un empleo digno. En ese sentido, señora cónsul, ¿qué le recomienda? Porque muchos compatriotas van con la intención de hacer turismo, entre comillas, pero usted sabe, el propósito es quedarse y buscar una oportunidad de empleo. ¿Qué le recomienda a los compatriotas connacionales que seguramente nos están escuchando y tienen ese plan? Bueno, yo ante eso solo puedo decir que es ilegal permanecer en España por más de 90 días sin un permiso específico, ¿no? Y que eso puede conllevar prohibición de entrada. Entonces, incluso gente que va así y por lo que sea tiene que regresarse y adquiere una prohibición de entrada no podría luego participar en programas como estos que estábamos hablando, ¿no? O sea, entonces yo lo que tengo que decir es que no lo hagan, que hay otras vías como estamos viendo, ¿no? O sea, este mismo programa de migración circular, luego también incluso, o sea, fuera del programa, si tienen contacto con alguna empresa en España que requiera de servicios y se ponen de acuerdo, también pueden desde allí la empresa pediría una autorización en España que la podría remitir aquí al trabajador para que tramite su visado de residencia. Entonces, en ese sentido, tengo que decir, bueno, en la página web de la embajada pueden ver todos los requisitos, tanto de entrada hasta 90 días, que no requiere visado, pero sí una serie de requisitos que tienen que cumplir, como los distintos tipos de visados que hay, pues de trabajo, de residencia no lucrativa, de estudios, y ahí pueden ver los requisitos y tratar de hacerlo de la mejor forma posible. Sí, aparte del programa que usted nos ha hablado, nos ha profundizado muy atinadamente, ¿hay otras formas que los hondureños puedan aplicar de forma legal y poder obtener un empleo en España? Sí, como le digo, ahí tiene que ser, o sea, no hay programas específicos, pero sí que hay posibilidades, hay mucho trabajo en el sector cuidados, por ejemplo, o sea, ahí ya no hay, como le decía, no hay un programa de contratación. ¿Y lo pueden hacer en línea?
Bueno, eso tiene que ser con la empresa o con la persona que los quiera contratar en España, y ahí es la persona la que tiene que, en España previamente, ante las oficinas de extranjería, solicitar una autorización que luego tienen que remitir al trabajador, y ya el trabajador con eso podría aplicar al visado en la embajada. Entonces, así que toda la comunicación, bueno, la pueden hacer en línea previamente, y luego ya sí que tienen que tramitar el visado de forma presencial. Es decir, ¿usted sugiere seguir los pasos legales correctos antes que tomar el camino de quedarse en una condición ilegal? Sí, por las supuesto. Repercusiones, obviamente, que usted ha explicado que hay. Exacto. ¿Las leyes migratorias españolas no son amigables, así en términos pragmáticos, con la migración irregular? No, con la migración irregular no podemos ser amigables, pero bueno, o sea, ahí sí que tengo que indicar, bueno, sí que hay ciertas facilidades para los ciudadanos latinoamericanos en cuestión migratoria, pues un poco por lo que decías desde el principio, ¿no? Por los lazos históricos que unen a Honduras y a España y a Latinoamérica en general. Con España sí que hay unas ciertas disposiciones legales que tienen en cuenta esos especiales lazos históricos. Por ejemplo, para empezar, bueno, esto no es para todos los países latinoamericanos, pero sí para Honduras no se requiere, como decía, de un visado de entrada para estar hasta 90 días. Hay otros países latinoamericanos como Ecuador y Bolivia que sí que tienen que tramitar ese visado. En este caso no, creo que eso es una ventaja considerable. Y luego, en términos sobre todo ya de nacionalidad, un hondureño que resida en España de forma legal un hondureño y un latinoamericano de cualquier país iberoamericano que resida durante 2 años de forma legal en España puede solicitar la nacionalidad por arraigo, y esto hay que confrontarlo con los 10 años que se requieren de estancia legal en España para ciudadanos de otras nacionalidades. Sé que no estaba en el guión, pero en el ánimo de orientar a nuestra población, porque en el fondo de eso se trata. Hay muchos jóvenes que quieren ir a estudiar a España. ¿Hay oportunidades para ellos? Sí, también, por supuesto. O sea, ahora de hecho, nosotros tramitamos como unos 400 visados de estudios para hondureños que van a estudiar en España cada año. Exacto. Entonces, ahí hay, bueno, lo primero, hay universidades públicas que son bastante asequibles en términos económicos, ¿no? O sea, que no hay que pagar grandes gastos de matrícula, y luego hay universidades que tienen becas específicas para ciudadanos internacionales. También existen las becas Maeca y CID o las de la Fundación Carolina, y hay bancos también, creo que la Fundación del Banco Santander ofrece becas también para estudiantes internacionales. Entonces yo ahí les animo a buscar esas posibilidades y buscar la forma, porque sí, casi siempre hay unas ayudas. ¿Qué que áreas son las completar. que más hay posibilidades? Ahí es que depende mucho, porque las universidades depende del interés de cada uno, de qué quiera estudiar. No hay unos estudios específicos que tengan una bonificación concreta, sino que yo animaría más bien a que cada uno en su área pues investigue las posibilidades, incluso si decide con una universidad concreta que le interesa particularmente, se dirija directamente a la universidad, porque ahora hay una vocación grande de internacionalización de las universidades, entonces sí que tratan de ayudar a esa llegada de estudiantes internacionales. Es decir, la aplicación, lo recomendable es que la hagan directa a la universidad que ellos desean. La universidad seguramente tiene mecanismos para hacer el tema del visado, ya coordinarlo internamente. Sí, más o menos. O sea, la universidad, o sea, ellos sobre todo es que tienen que tener ya la admisión en la carrera o en la maestría o doctorado que quieran cursar para luego poder tramitar el visado. Ahí efectivamente el primer paso es siempre con la universidad, porque les tiene que hacer esa carta de admisión. Luego, como decía, en la página web pueden ver el resto de requisitos que requieren. Pues se necesita un seguro médico, unos antecedentes penales, todo eso, y eso sí que lo presentan en la embajada. Conviene hacerlo con tiempo, tardamos quizá normalmente un poco menos, pero yo siempre recomiendo hacerlo como con 1 mes de antelación mínimo para poder llegar a tiempo a España, y les animo, porque la verdad que creo que es una experiencia muy enriquecedora poder estudiar allí. Señora cónsul, ¿cuántos hondureños legalmente tienen registrados ustedes en España? Sí, aquí tenemos una triple estadística. La primera es la del Observatorio de Migraciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que a julio de 2023, que era la última estadística, tenían registrados unos 55.000 hondureños con residencia legal en España. ¿Es una instancia de sociedad civil o gubernamental? No, es gubernamental. Y luego hay otra estadística, que es la del Instituto Nacional de Estadística, que es también una organización pública, pero que basa sus datos en encuestas, ¿no? O sea, en preguntar a la gente. Entonces ahí el dato es mayor. El dato ahí salía como unas 155.000 familias. Y luego hay un tercer dato, que es el que tiene aproximadamente...
disculpe, personas, sí, perdón, no familias, sí, personas. Y un último dato que es el de la Embajada de Honduras en España, que es un aproximado porque tampoco es tal, pero que habla de en torno a 300.000 hondureños en España. Entonces, bueno, ahí ya pueden hacer ustedes el cálculo del número de personas que permanecen de forma irregular. Y seguramente además, hay un subregistro. Exacto. Sí, yo creo que sí. ¿Y además, ¿cuánto lo estiman ustedes? Pues eso, o sea, no, nosotros ahí la cifra yo creo que, que debe estar entre 300 y 350.000, sí. Quizá solo un aproximado, porque efectivamente ahí es muy difícil tener una cifra exacta. Sí que sabemos que ha aumentado bastante en los últimos años, que está aumentando la migración hondureña hacia España de forma bastante veloz, de hecho, como comentabas, ¿no? O sea, es la segunda en los dos ámbitos, es el segundo país de destino, o sea, muy por debajo todavía de Estados Unidos, obviamente, pero en torno a un 10% de la población migrante hondureña tiene como destino España, y también es el segundo país de origen de las remesas, en torno a un 15%. Sí, es cierto que es más fácil para un connacional que es mujer encontrar empleo en España que un hombre. Bueno, ahí yo tengo que decir que en términos absolutos la respuesta es que no, y de hecho el paro en femenino es mayor que el masculino. Estamos en un 13% de paro de mujeres frente a un 10% de hombres, pero sí que hay una cuestión que ya mencionaba antes, ¿no? O sea, que hay sectores que están ampliamente feminizados, como el sector de los cuidados o el sector de, pues eso, de servicio doméstico, que es uno de los sectores en los que más trabajo encuentran las mujeres migrantes, ¿no? O sea, entonces, en ese sentido sí que entiendo la idea de que es más fácil para una mujer migrante hondureña quizá encontrar trabajo que para un hombre. Sí. ¿Qué requisitos se deben de llenar para optar a la nacionalidad española? Bien, ahora para la nacionalidad española tendríamos que hablar de dos vías distintas. Una sería la de residencia, la nacionalidad por arraigo, que, como decía, en el caso de ciudadanos latinoamericanos sería tras 2 años de residencia legal en España, pueden solicitar esa opción a la nacionalidad española por arraigo, que conlleva, bueno, la presentación de una serie de documentos, tienen que realizar un examen también que demuestre conocimientos del país. Si se está casado con una ciudadana o un ciudadano español, ese tiempo se reduce a 1 año, o sea, tras 1 año de residencia legal, si está casado con un español ya puede hacer esa opción a la nacionalidad. Ese proceso se hace íntegramente en España, ante las oficinas de extranjería. Bueno, hay que pedir cita, presentar los papeles y luego realizar el examen. Y luego ahora mismo hay otra vía que, bueno, ya la tuvimos previamente, también lo quería mencionar cuando hablábamos, ¿no?, de ciertas ventajas que ofrece la legislación española a ciudadanos latinoamericanos, que fue en su momento la Ley de Memoria Histórica, que se aprobó en el año 2007 y estuvo vigente durante 3 años, que permitía a hijos de españoles que hubieran perdido, o sea, a hijos de españoles nacidos en el exterior y que hubieran perdido su nacionalidad, o nietos españoles que hubieran perdido su nacionalidad por el exilio, poder optar a la nacionalidad española, eso sí, estando en sus países. Ahora mismo, ya también derivada de esa ley, como una especie de continuación, está la Ley de Memoria Democrática, que permite a hijos y nietos de españoles nacidos en el extranjero que hubieran perdido su nacionalidad poder optar a la nacionalidad española. Eso sí se hace en la embajada, así que ahí igual en la página web pueden encontrar los requisitos, pues tienen que acreditar que el padre o abuelo era español, y esta ley está vigente en principio hasta octubre de este año, aunque es muy probable que se prorrogue por 1 año más. Entonces, sí, bueno, ahí también hemos visto cómo aumentaba, ¿no?, el número de connacionales aquí por esa adquisición de la nacionalidad. ¿Sigue vigente la disposición que se puede tener las 2 nacionalidades? Sí, correcto, efectivamente. La hondureña y la española. Eso es, esa es otra. Sí, esa disposición está en nuestra Constitución. O sea, el artículo 11 de la Constitución española ya señala que los nacionales de países iberoamericanos no perderán y no tienen que renunciar a su nacionalidad por adquirir la española, incluso aunque no haya tratados de doble nacionalidad, y eso en principio no va a variar, no hay previsión de que vayamos a modificar la Constitución en ese sentido. Sí. Y señora cónsul, ¿tiene el dato de cuántos hondureños hasta ahora tienen la nacionalidad española? El dato exacto, la verdad que no lo tengo, porque nosotros en el registro de matrícula consular no diferenciamos entre unos y otros, pero son bastantes. Ahora a lo mejor andamos en torno, o sea, con esta ley de memoria democrática, en torno a 400 hondureños que la han adquirido, y quizá con la ley de memoria histórica, la verdad que no tengo el dato, pero también pues a lo mejor en torno a 300, 400. Sí. Para cerrar este diálogo interesante, ¿se atrevería a calificar la migración o la comunidad migrante
hondureña radicada en España, ¿cómo la calificaría? Yo creo que es una comunidad bastante integrada en España. Bueno, ya yo siempre lo menciono, ¿no? O sea, la ventaja del idioma, de compartir un idioma, yo creo que hace que la llegada sea muchísimo más amigable que si van a, bueno, pues incluso a Estados Unidos, ¿no? Digamos que ya la barrera del idioma tiene un peso y pues esos lazos históricos que nos unen, yo creo que sí que hacen que el choque cultural sea menor, y yo creo que es una comunidad que está integrada. Sí que siempre, además, hay mayor relación entre ellos, ¿no? O sea, se generan grupos de hondureños que se relacionan entre ellos, pero bueno, yo creo que por lo que hemos observado sí que podemos decir que están bastante integrados. Son personas que llevan a sus hijos a los colegios españoles, se relacionan con otros niños, digamos, no se generan tantos retos. Entonces yo la calificaría como integrada. Una consulta personal. Aparte de su esposo, me decía que es hondureño. ¿Qué es lo que más le gusta de Honduras? Pues la gente, precisamente, ¿no? Ese era otro de los puntos que iba a decir, que yo creo que esa integración en España, el propio carácter de los hondureños y por nuestra parte de los españoles, que aunque somos más bordes, como decimos en España, más antipáticos, más secos que los hondureños, creo que al final sí logramos entendernos. Y ¿alguna comida típica en particular de Honduras? A mí me encanta la anafre con quesillo, me encanta. Sí. Bueno, ya está revolviendo aquí los estómagos del equipo. Bueno, señora cónsul, ha sido realmente un diálogo muy ameno, muy ilustrativo. Me gustaría sus impresiones finales. Sí, muchas gracias, Esman. Yo creo que es importante que los hondureños conozcan estas vías, pues en particular este programa de migración circular. Yo creo que ofrece una oportunidad muy interesante, ¿no? O sea, de estar trabajando en España, también de conocer, pero eso, o sea, estar trabajando durante un periodo de tiempo corto y luego poder regresar y traer algo de dinero para que las familias aquí puedan progresar. Muy bien, hemos sostenido este diálogo interesante con Cintia Breña. Ella es la cónsul general de España en nuestro país y nos ha explicado muy atinadamente los alcances de este programa que va a continuar. Nos agrada que España tenga una impresión muy positiva de la mano de obra hondureña. No nos sorprende porque conocemos de esa buena experiencia y el programa va a continuar. Y vamos a estar muy a la expectativa, y también ha ilustrado del camino legal a seguir, que es lo más correcto para poder llegar a España, ya sea para poder obtener una oportunidad de empleo, o aquellos jóvenes también que desean una oportunidad para superarse, para poder estudiar. Hasta aquí este primer episodio del podcast Dimensión Migratoria, desplazamiento más allá de las fronteras. Los esperamos en un próximo episodio. Escucha este y todos los episodios en Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast y en www.radioamerica.hn. Podcast Radio América HN.